Buenos días. Buenos días. Buenos días, Emilio. Buenos días, Miguel. Hola, buenas. Hola, buenos días. Nos falta Bea. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, pues nada, si os parece, continuamos con las jornadas y en primer lugar, bueno, dar los buenos días por mi parte a todos los presentes, a todos los asistentes. Bienvenidos de nuevo y después de esta pequeñita pausa y habiendo tenido la oportunidad de oír a nuestros compañeros en los dos bloques anteriores, la de experiencias online y las experiencias híbridas y semipresenciales, bueno, pues ahora vamos a seguir con el programa de las jornadas. Tengo la oportunidad de presentar este bloque que trata sobre el trabajo cooperativo con experiencias presenciales. Bueno, la dinámica del bloque es exactamente igual que las dos anteriores, donde voy a dar en primer paso a los vídeos, vamos a ver los vídeos de los distintos ponentes. Acordaros, por favor, que tenemos la sección de preguntas y respuestas para que vayáis planteando a los distintos ponentes cualquier duda, bueno, comentario que se os ocurra. Yo tomaré nota y después de visionar los 3 vídeos lo que haremos es, daremos paso a una mesa de debate como ha pasado en las 2 anteriores sesiones. Comentaros, bueno, que en este bloque contamos con 3 experiencias, dar las gracias a los 3 participantes y a sus compañeros. Bueno, son 3 experiencias que, como sabéis, las hemos englobado en las experiencias presenciales porque tienen esa característica de que han tenido que lidiar en esta época con la presencialidad, pero en situaciones de COVID-19, ¿no? Bueno, contamos con 2 experiencias que vienen de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y una experiencia que la traemos desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. Son 2 de máster y una de grado. Por lo tanto, creo que hemos traído una pequeña muestra de lo que se está haciendo en nuestra universidad de cara a estas clases presenciales en esta época de pandemia, ¿no? Bueno, pues sin más dilación, no me voy a extender más. Vamos a presentar desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, concretamente desde el Departamento de Estudios Ingleses, tenemos a Miguel Ruiz Garrido y a la alumna del máster ELIT Nicole Alcobendas, con su experiencia Cómo errar y no morir en el intento. Víctor, cuando puedas, gracias. Hola a todos y a todas y gracias por asistir a estas jornadas. Como podéis intuir por mi título, os voy a contar mi experiencia de supervivencia en unos tiempos bastante peculiares. Permitidme que primero os facilite el contexto. La experiencia tuvo lugar a principio de curso, en la primera parte de una asignatura que comparto con otra compañera y dentro del máster ELIT que se da todo en inglés. Los contenidos eran las reuniones de trabajo y disponíamos de un par de horas semanales, 7 sesiones en total. La asignatura siempre ha promovido una metodología participativa y activa y en ella se pone en práctica algunas tareas escritas, pero principalmente tareas orales, que como podéis imaginar serán las que han generado el mayor de los problemas. La metodología activa y participativa en mi aula parte desde actividades o tareas individuales, otras en pareja, otras en pequeños grupos, otras en grupos un poco más grandes e incluso llegando a los debates. Pero claro, para llevar a cabo las actividades en el aula debíamos tener en cuenta las medidas de seguridad y precaución que todos conocemos y también las opciones que nos daban el aula, si teníamos aulas con mesas estáticas o se podían mover. Y estas medidas de seguridad, yo tenía que compaginarlo con mi objetivo, que era que los alumnos se comunicasen oralmente en inglés entre ellos en casi todas las sesiones. Y eso exigía hablar con mascarilla, algo que todos hemos experimentado con mayor o menor suerte. Y que aunque han habido recomendaciones, creo que todos hemos aprendido sobre la marcha. En mi caso, esto era bastante importante, porque necesitaba compaginarlo con lo necesario, que era comunicarse oralmente en inglés. De esta forma, ya en verano,
pero sobre todo en septiembre, cuando supimos con precisión de que las clases iban a ser presenciales, empecé a preguntarme qué hacer. Y las respuestas inmediatas y fáciles fueron, pues eso, adáptate a la situación, busca soluciones accesibles y presenciales, pero como podéis ver, ninguna excesivamente útil. Lo que sí que tuve claro desde el primer momento fue que la tarea final se iba a trasladar de la presencialidad a la virtualidad sin mayores problemas. En la imagen de la izquierda tenéis lo que ocurría antes, yo estaba detrás de la cámara y les grababa a los alumnos, y en la imagen de la derecha tenéis la situación a la que nos hemos acostumbrado todos en los últimos meses. ¿De acuerdo? Y encajaba perfectamente con la asignatura porque habíamos puesto en práctica las reuniones virtuales en el pasado, pero no les habíamos dado la importancia que este año o que estos últimos 2 años ha adquirido. Por lo tanto, yo seguí con mi proceso de saber cómo adaptar la asignatura y empecé a pensar y a lanzar preguntas a todo el que se me podía ocurrir, ¿no? Busqué ayuda en el foro de support Docencia en línea, contacté con el CENT, busqué información en internet aquí y allá, pedí consejo a compañeros y compañeras de diferentes facultades, de diferente experiencia, los más jóvenes, los menos jóvenes. Sí que hubo algo casi unánime, y es que todos o muchos me recomendaron que los alumnos trajesen el ordenador al aula para poder trasladar esa experiencia que habíamos adquirido previamente en la virtualidad de los meses pasados a la presencialidad del aula. Y eso sí que hice, y eso fue el punto de partida de mi experiencia. En definitiva, y como decía antes, lo que tenía que hacer era buscar respuestas para adaptar estas actividades a una situación existente. Entonces, partimos de esa transferencia de que todos tienen el ordenador y que yo intento aplicar aquellos conocimientos virtuales dentro del aula presencial. Pues bien, esto no fue tan fácil como decirlo, ¿no? Y tuvimos una serie de problemas en casi todas las clases que tuvimos que solventar sobre la marcha, ¿no? Tuvimos problemas técnicos, falta de conocimiento por mi parte de los sistemas, por ejemplo, usar la mesa multimedia como mi ordenador para escuchar a los alumnos en salas Meet, pues no funcionó tal cual porque había que manipular el sonido desde el ordenador, que no funcionaba de manera automática, ¿no? O falta de cálculo por mi parte, es decir, si varios alumnos hablaban a la vez con los micrófonos abiertos, se solapaban las voces de unos y otros y era imposible entender lo que estaban diciendo, ni entre ellos ni yo respecto a ellos. Otros problemas adicionales, como que el alumno de turno pues, se había dejado los cascos o se le habían olvidado, los había perdido, y otras veces pues, alumnos que tenían problemas de conexión porque el wifi no iba, porque no les aceptaba el VPN, mil historias, ¿vale? A todo esto, las breakout rooms no existían en ese momento, con lo cual había que crear diferentes pestañas, diferentes reuniones. Las breakout rooms aparecieron a mitad de octubre y no como las conocemos ahora. Mi suerte fue que después de las 2 primeras sesiones fallidas, decidí reservar las aulas contiguas a la nuestra. Y en las últimas sesiones las utilizamos. Y esta fue la tecla. Y esto fue la clave. Que utilizamos esas aulas y nos olvidamos de la tecnología. De manera que yo distribuía a los alumnos en diferentes aulas, ellos tenían el espacio entre grupo y grupo para no molestarse, tenían el espacio entre alumno y alumno de cada grupo para no interferir en las medidas de seguridad, e incluso a mí me permitía moverme de aula en aula y tratar de escucharles, de darles feedback, de ayudarles sin romper las medidas de seguridad. A lo largo de todas estas semanas de clase reconozco que pasé por todos los estados emocionales imaginables, y aunque no desfallecí en ningún momento, no podía, sí sentía que no estaba dando las soluciones docentes que se esperaban de mí y no supe tenerlas desde el principio. Mi suerte fue que el grupo fue sensacional y que el alumnado en general ha demostrado tener un altísimo grado de comprensión de la situación que estábamos viviendo y de valorar nuestro esfuerzo por mejorar en cada sesión. Gracias a esta jornada DIMEO he podido reflexionar sobre lo que ocurrió durante esos meses y me siento bastante satisfecho de cómo han ido las cosas, de mi proceso de aprendizaje y de haber alcanzado los objetivos del curso de manera satisfactoria. Ahora os dejo unos minutos con el testimonio de Nicole, una alumna que os va a dar su visión.
Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Nicola Alcobendas y estoy estudiando acabando el Máster Elite del curso 2020-21. Y aunque me hubiese encantado poder asistir a la mesa redonda de los alumnos, por temas de trabajo y horarios no ha podido ser. Entonces mando esta grabación como testimonio de mi experiencia. Y nada, a ver, este año las clases han sido un poco extrañas, así como los trabajos en grupo, hay que ser sinceros. En general, se puede decir que todos y todos los profesores han intentado mantener esa seguridad, esas normativas de seguridad en todo momento, y obviamente se han visto modificados esos trabajos en grupo, ¿no? Y en algunos casos ha habido resultados muy positivos y en otros un poquito menos. Y con esto me refiero especialmente al contraste, ¿no?, entre la fácil adaptación de trabajos escritos, como puede ser a través de plataformas colaborativas como Docs and Drive, donde bueno, pues no se altera demasiado lo que es el trabajo en sí, ¿no? Mientras que actividades que son puramente de naturaleza oral sí que se han visto pues afectadas de manera distinta. De todas formas, ya como he dicho antes, han intentado siempre respetar estas normas de seguridad y obviamente ha habido casos en los que ha sido un poquito más difícil de gestionar. De todas formas, una de las soluciones que se encontró en mi clase, en varias asignaturas, así como en la asignatura de Miguel, por ejemplo, en la que las actividades son pues eso, de naturaleza oral, donde hay debates en grupo y se tiene que aplicar el vocabulario estudiado, ¿no? Entonces, la solución que se encontró fue dividir a los grupos de trabajo en distintas aulas. Esto fue posible también porque mi grupo, en mi clase, pues éramos muy poquitos, entonces no hubo problema en ese sentido. Y básicamente, pues eso, cada grupo estaba en una clase donde obviamente las distancias eran mayores, había mucha más seguridad, una comunicación más clara porque no había un overlapping de voces, ¿no? Entonces, al final no se tenía ni que gritar por el tema de las mascarillas, que no se nos escucha a veces, ¿no? Y la verdad es que fue muchísimo más natural, fue muchísimo más rápido, muchísimo más pues también seguro y un poco se disminuyó también esa ansiedad, ¿no? Un poquito que tenemos todos por la COVID-19. Entonces, nada, con esta solución la verdad es que trabajamos muy bien también en otras asignaturas del máster. Muchas gracias a Miguel por considerarme para esta mesa redonda y contar mi experiencia y nada, un saludo a todos los que estéis presentes y que tengáis un buen día. Gracias, Nicole. Bueno, a modo de resumen, ¿qué he aprendido y qué podría aplicar en el futuro? Primero, me quedo con la experiencia adquirida por lo que me ha enseñado. Otra posibilidad en la que he pensado es minimizar o cambiar las actividades orales. Y sé que algunos compañeros lo han hecho, ¿no? Pero no es lo que más me convence porque no tiene la misma finalidad que las actividades orales. Otra opción que he valorado es pedirles actividades pregrabadas. Es una solución intermedia, aunque les quita espontaneidad y naturalidad a la actividad y además la tienen que hacer fuera del aula. Pero mi opción preferida, que aplicaré en cualquier momento, es la de usar espacios abiertos y disponibles para trabajar en grupo. Otras aulas, el hall, los pasillos exteriores, siempre y cuando no molestemos. Por supuesto, requiere organización y ajustarlo al funcionamiento normal de la clase, pero creo que es una muy buena solución. En definitiva, hemos de analizar qué está a nuestro alcance y sacar el máximo partido en el momento concreto en el que sea necesario. Muchas gracias por vuestra atención y, como dice la viñeta que podéis ver en la pantalla, no dejéis de intentarlo. Muchas gracias, Miguel y a Nicole, por vuestra intervención. Y en segundo lugar, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas y desde el Departamento de Administración de Empresas y Marketing, Bea García Juan nos hablará de su experiencia en una asignatura de máster, presentándonos el aprenentatge cooperatiu presencial en màster, una experiència en temps de Covid. Gràcies, Víctor.
Saludos, soy Beatriz García, profesora del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la UGI, y con motivo de la celebración de la quinta jornada DIMEU, voy a presentaros la experiencia titulada Aprendizaje Cooperativo Presencial en Máster, una experiencia en tiempos de COVID. La experiencia que aquí se presenta se enmarca dentro de la asignatura Análisis del entorno empresarial en organizaciones innovadoras, perteneciente al máster en Management. Dado el volumen de alumnos, la docencia, a pesar de la crisis por COVID, se planteaba presencial. Se combina la docencia en inglés y en español. Supone 7 créditos y medio y es de carácter obligatorio. El grupo de alumnos asistentes será reducido, de tan solo 10. La docencia se comparte entre 3 profesores. La asignatura consta de 2 partes diferenciadas en cuanto a contenido: el microentorno vinculado al área de marketing y el macroentorno y cuestiones de contexto como la internacionalización vinculado al área de organización de empresas. Por tanto, los profesores Víctor del Corte y Teresa Vallet se encargaban de la parte de marketing, Víctor de teoría y Teresa de práctica, y yo de la parte de organización de empresas, tanto de la teoría como de la práctica. Se imparte en el edificio de la Escuela de Doctorado, aunque veremos que esto en parte cambió en este curso. En cursos anteriores la asignatura se estructuraba de la siguiente manera. El lunes se dedicaba a teoría a través de clase magistral y los miércoles, gracias al presupuesto con el que se contaba, se recibía la visita de expertos y profesionales que trataban temáticas más específicas. Además, para trabajar la aplicabilidad del contenido teórico, los alumnos realizaban un proyecto individual fuera del aula, consistente en analizar el entorno de una empresa de su elección. Su elaboración, retroalimentación y evaluación se dividía en 3 entregas, una por cada bloque de conocimiento y la última en que se presentaba el proyecto en su totalidad ya finalizado. La metodología para la parte de teoría se mantuvo. Nos centraremos, por tanto, en abordar cómo se organizó la parte de práctica. El planteamiento para este curso desde el inicio era diferente. Por un lado, por cuestiones de presupuesto y también para evitar posibles incidencias derivadas de la crisis sanitaria, se decidió prescindir de la visita de expertos. Además, el trabajo que se venía realizando de manera individual suponía una carga sustancial para el alumnado y también para el profesorado. Así, la idea de la que se partía era la de convertir el trabajo individual en trabajo en equipo y que pudieran realizarlo en parte en las sesiones de los miércoles. El resto deberían trabajarlo fuera del aula. Este planteamiento llevaba inevitablemente al dilema sobre cómo implementar esta idea, cómo y dónde organizar ese trabajo cooperativo, en la misma aula de teoría, en un aula diferente, cómo garantizar que se mantuviera la distancia social. Las soluciones que se plantearon fueron que se realizara el trabajo en parejas, haciendo uso de un aula team. Por motivos de seguridad sanitaria, a consecuencia de la crisis por COVID, a priori el uso de este tipo de aulas para el curso 2020-2021 no estaba permitido. No obstante, tras consultarlo, nos confirmaron que sí podían utilizarse para trabajo en equipos reducidos, de 2 o 3 personas. Esto, por lo tanto, se adecuaba perfectamente a nuestro propósito. Pero, ¿qué son exactamente las aulas TEAM? En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas hay habilitadas 2 aulas TEAM cuyo uso se inició en el curso 19-20 gracias a un proyecto promovido por el grupo GETEAM. Concretamente son las aulas JB 2102AL y 03AL. Su diseño está pensado para fomentar el aprendizaje activo y colaborativo para grupos de entre 40 y 48 alumnos y equipos pequeños, 4, 5 hasta 6 alumnos por mesa. Las características más reseñables de estas aulas son la forma en que están dispuestas las mesas y las herramientas tecnológicas con las que cuentan. Las aulas cuentan con 8 unidades de trabajo cada una, las denominadas estaciones, que pretenden favorecer la interacción entre las personas integrantes del grupo para facilitar el trabajo en equipo. Como se puede apreciar en las imágenes, cada estación se compone de sillas con ruedas y una mesa hexagonal. Además, una pantalla de 40 pulgadas a la que el estudiantado se puede conectar con sus ordenadores para compartir documentos o cualquier otro contenido y también para realizar búsquedas. Además, cuentan con una pizarra tipo veleda imantada y un borrador y splitter de auriculares para poder escuchar lo que necesiten sin molestar al resto de compañeros y, por supuesto, conectividad en red inalámbrica. El profesor dispone de la mesa multimedia, micrófono, lápiz digital, mando, y una característica destacable es además la existencia de 2 proyectores que permiten proyectar en las 2 paredes laterales de manera que
todo aquello que se proyecte pueda verse sin problema desde cualquier punto del aula. Existe también la posibilidad de grabar el audio, las diapositivas o todo aquello que se dibuje en ellas. Y bueno, mencionar también que el acceso al aula se realiza mediante tarjeta. Por tanto, podemos resumir los pilares centrales de esta experiencia en estos: el trabajo presencial cooperativo, concretamente en parejas, el desarrollo de la actividad en un espacio adecuado para ello, es decir, el aula team, y el planteamiento del trabajo a través de tareas semanales. Veamos ahora cómo se organizaban concretamente las sesiones. El primer día de práctica se formaron las parejas y cada una eligió la empresa de entre el listado que preparamos a tal efecto. Es decir, en este curso delimitamos las empresas objeto del proyecto. Se trataba de empresas minoristas incluidas en el top 10 global, teniendo en cuenta los ODS. A fin de facilitar al alumnado una orientación, se confeccionó y publicó un cronograma que reflejaba las tareas, 11 en total, que se irían trabajando cada semana, así como una guía del proyecto con una breve descripción de cada una de ellas y el índice del proyecto en global. Así, las sesiones se estructuraban de esta manera. La primera parte de la sesión daba comienzo con la explicación por parte de la profesora de la tarea a realizar mediante la presentación, que también dejábamos disponible en el aula virtual. Esta presentación se proyectaba en las dos paredes gracias a los dos proyectores, como ya habéis visto en las imágenes anteriores. Además del enunciado y subapartados de la tarea, se proporcionaban recursos para el desarrollo de la misma, tales como referencias o enlaces a artículos con información útil o vídeos que servían como ejemplo de lo que debían analizar y que podíamos visionar y escuchar sin problema con el equipo de sonido disponible en el aula. Tras esa parte de instrucciones, los alumnos podían realizar las consultas o pedir las aclaraciones pertinentes para poder empezar a trabajar, las cuales se comentaban con todo el grupo. Después, la profesora dedicaba unos minutos a cada pareja para comentar el feedback sobre la tarea anterior. El día de antes se les había enviado a través de la tarea del aula virtual que había sido habilitada para que la entregaran. Ellos podían ponerla en pantalla de manera que podíamos mantener la distancia y repasar y preguntar específicamente aquello sobre lo que necesitaban aclaración para poder mejorarlo de cara a la entrega final. Las parejas, al tiempo, iban empezando a trabajar, planteando cómo enfocar la tarea, quizás repartiéndose el trabajo a acometer. La posibilidad de compartir en la pantalla de la estación les permitía trabajar manteniendo la distancia. El resto de la sesión se dedicaba a seguir trabajando y con la tutorización y resolución de dudas por parte de la profesora. Finalmente, se cerraba la sesión realizando un recordatorio sobre el plazo y modo de entrega, que siempre se extendía hasta el siguiente lunes por la noche a través de una tarea en el aula virtual, y sobre los puntos fundamentales de dicha tarea. Así, la siguiente semana seguía la misma dinámica, revisándose la tarea el martes por parte de la profesora para darles el correspondiente feedback, para así abordar la nueva tarea el miércoles en clase. Como comentaba al inicio, resumimos a continuación las opiniones que nos trasladaron algunos de los estudiantes acerca de la metodología empleada. En cuanto al aula, valoraron muy positivamente el espacio, el hecho de contar con la pantalla para conectarse, las sillas móviles. Comentan que el aula ha contribuido positivamente al desarrollo de las sesiones y a su aprendizaje. Sin embargo, no les resultó tan cómoda para la interacción con otros equipos, pues dependiendo de la ubicación estaban de espaldas a otros compañeros. En cuanto al trabajo cooperativo, sienten que los enfoques colaborativos marcan la diferencia para su propio aprendizaje y fomentan la capacidad de trabajo en equipo y por proyectos. Eso sí, prefieren que dicho trabajo cooperativo se dé de manera presencial, ya que afirman que se mejora muchísimo la comunicación, que hay más rapidez para resolver dudas y una mejor experiencia de aprendizaje. En términos generales, reportaron una alta satisfacción con la metodología adoptada, considerando la situación de crisis sanitaria. En cuanto a puntos susceptibles de mejora de cara a próximos cursos, para aliviar un poco la carga de trabajo, recomendaban espaciar más la entrega de tareas o aumentar el tamaño de los equipos. Haciendo balance y tomando en consideración la visión de los alumnos y la nuestra propia, puede destacarse la funcionalidad del aula team y su potencial para favorecer el trabajo en equipo. Pese a lo difícil que es dar clase en estas condiciones, las aulas cooperativas son una buena solución para grupos pequeños y equipos de 2 personas. Somos conscientes, no obstante, del hecho de que contar con tan pocos estudiantes, en nuestro caso, fue lo que hizo posible el uso de este aula, con lo cual esta es una metodología difícilmente trasladable en estos momentos a otros grupos con más alumnos en matrícula.
El tener en cada estación una pantalla grande donde los alumnos muestran el documento en el que están trabajando y las búsquedas que realizan permite al profesor intervenir y ayudar de forma rápida manteniendo la distancia social. Desde luego, los alumnos trabajan mejor que en nuestras aulas habituales, con bancos en fila. A la vista de las opiniones de los estudiantes y de nuestra propia experiencia, percibimos que el dar la posibilidad de iniciar la tarea en clase y que las parejas pudiesen plantearla estando cara a cara, agradó a los alumnos y favoreció su organización e intercambio de información. Además de las opiniones recogidas, sabemos que, por la literatura al respecto, que el trabajo en equipo presencial y la comunicación no verbal que éste implica supone ventajas que el virtual no tiene, como la facilidad de la comunicación de los miembros, entender las frases, el tono en que se dicen las cosas, es más sencillo en la comunicación cara a cara, y eso favorece la cohesión y el entendimiento. Y hasta aquí la descripción de esta experiencia. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Bea, muchas gracias. Bueno, pues nada, a continuación, por último, el profesor Emilio Sáez Soro, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, en concreto del Departamento de Ciencias de la Comunicación, junto con el alumno Marcos Brock y Juan Plasencia Montfort como coordinador del LabCon, nos contarán su experiencia, que han titulado Desenvolupament i organització de les pràctiques de tecnologies de la comunicació en el LabCon de l'UCI. Cuando quieras, Víctor, gracias. Bien, pues bueno, en primer lugar, he de decir que nosotros el año pasado, que estábamos en primero, pues ya nos partió el curso las restricciones y por tanto realmente no hemos llegado nunca a vivir unas prácticas en laboratorios sin restricciones. De todos modos, la verdad es que las restricciones se han adaptado muy bien a las prácticas. Lógicamente teníamos que mantener ciertas distancias y en los espacios más reducidos teníamos restricciones de aforo, pero no obstante hemos conseguido realizar prácticas sin ningún tipo de dificultad. Es decir, intentábamos siempre distribuirnos en nuestros pequeños grupos, que éramos grupos de 5 personas, 3 personas, dependiendo, distribuirnos separándonos aún más, haciendo las tareas de 2 en 2 aproximadamente, porque lógicamente a la hora de manipular una grabadora de sonido o una cámara, siempre no puedes mantener la distancia porque estás explicando, mirando los menús o tocando los botones, pero intentábamos siempre hacerlo en grupos más reducidos para reducir el riesgo. También tuvimos la oportunidad de grabar en exteriores, por tanto ahí había mucha más distancia de seguridad y también en espacio al aire libre, pero las grabaciones en interiores también se desarrollaron sin ningún tipo de problema, porque siempre intentábamos buscar además también espacios que fueran suficientemente amplios. En vez de estar a lo mejor cerrados en una clase, pues intentábamos buscar un espacio como podía ser el hall de la universidad. Además, pues bueno, a la hora de utilizar los equipos sí que es verdad que teníamos que devolvernos a lo mejor un pelín antes por el tema de la desinfección, pero bueno, si te organizas al final, creo que las restricciones no suponen un problema grave. Lógicamente nos hubiera lógicamente hubiéramos preferido que no hubieran restricciones y poder operar con mayor libertad, pero aún así yo creo que llegamos a poder realizar las prácticas y realmente a saber manejar los equipos a pesar de las restricciones. Hay una cosa, y es que, y esto ya os lo dije en su momento, en condiciones normales se prestan equipos para que terminéis las prácticas fuera de horario, pero aquí, como no se prestaban prácticamente equipos, teníais, digamos, más presión para acabarlo todo en las sesiones. ¿Eso supuso algún problema? Sí, eso sí que fue un poco más de problema, el hecho de no poder disponer de los equipos fuera de horario lectivo, porque en muchas ocasiones nos hubiera a lo mejor gustado repetir alguna grabación que por lo que sea ese día configuramos mal el diafragma y teníamos la imagen un poco sobreexpuesta, y nos hubiera, por ejemplo, gustado repetirlo ese día por la tarde, cualquier cosa, y lógicamente teníamos esa limitación. Tuvimos que poner las pilas, cumplir los márgenes y los horarios, que a la vez también nos ha venido bien, porque al final cuando trabajas en la industria también tienes los plazos un poco más ajustados. Pero sí que es verdad que cuando estás emprendiendo y empezando, hubiera sido mejor disponer de los equipos también fuera del horario lectivo. Claro, no ha sido sencillo porque, claro, partíamos de una base en este laboratorio muy concreto, muy laxa en cuanto a permisividad de disponibilidad, me refiero. Siempre a disponibilidad de materiales y espacios, que es lo que nos ocupa un poco, ¿no? El tema. Claro, antes de la pandemia teníamos 12 horas ininterrumpidas
de asistencia y de acceso de los alumnos a los espacios, de 1000 maneras diferentes y de 1000 maneras posibles, porque el audiovisual conlleva un poco eso, muchísima diversidad y muchísimos puntos diferentes dependiendo de lo que se vaya a hacer. Con la pandemia todo eso se ha tenido que organizar de una forma muy concreta, como decían los organismos sanitarios y en concreto, como decía la universidad, el departamento de... ¿Qué hemos tenido que hacer nosotros? Pues se han planteado unos trabajos a nivel grupos burbuja, que normalmente eran por PRs, en los que todo el laboratorio estaba a disposición de ese grupo burbuja. En concreto, con tu asignatura, pues se mantuvo ese espacio. Tenemos 2 plantas, la planta baja, que era para un grupo burbuja X, y otra que era para otro grupo burbuja, que en principio no podía mezclarse a ningún nivel, ni siquiera a nivel material. Es decir, el servicio de préstamos también es un servicio que está abierto 12 horas al día, pero en este caso lo limitábamos al grupo burbuja. Es decir, el material también se quedaba registrado estrictamente para el trabajo durante esas 4 horas de ese grupo, cosa que antes no ocurría, porque antes venía la asignatura 1 hora, 2 horas, diferentes días a la semana, y por eso daba más pie a que el alumno hiciese las prácticas fuera del horario docente. En este caso, como se juntaban 4 horas de docencia, pues el alumno se ha permitido, tenía el tiempo suficiente como para desarrollar las prácticas dentro del horario de la asignatura. Y esta ha sido la clave, creo yo, el que se pueda hacer todo dentro de ese periodo. Hacíais la práctica, hacíais la propia teoría, la asignatura, las explicaciones que teníais que hacer, y luego ellos desarrollaban el ejercicio dentro del horario. Y disponíais de absolutamente todo. Esto, hasta que llegas a esa conclusión, es un camino complicado, porque tienes que poner pues, toda la señalética, toda la logística en cuanto a materiales de desinfección, la logística del equipo de limpieza de la UJI, que tiene que pasarse justo en el momento en el que hay cambios de grupos burbuja y demás. Pero digamos que el trabajo ha sido eso, concentrar a partir de una disponibilidad de horarios, ese fue de hecho el trabajo, una disponibilidad que tenía el laboratorio, qué puede ofrecer el laboratorio y cómo lo puede ofrecer, y a partir de ahí que los directores, los decanos, los directores de los grados ubiquen las asignaturas en un periodo muy concreto y grupos burbuja que no se filtran entre ellos. Una vez llegamos a la conclusión que los grupos no se pueden mezclar, lo que no pueden hacer tampoco es mezclarse dentro de los propios espacios, porque si no, no solucionamos absolutamente nada. Entonces, para eso tuvimos que hacer una revisión de todos los espacios y en relación a los metros cuadrados que tenían, saber cuánta gente era capaz de asumir ese espacio. También con un cambio fundamental, porque claro, estamos en un sótano. Eso significa que no hay una ventilación directa del exterior, sino que la ventilación tiene que estar generada artificialmente, con lo que antes teníamos una calefacción o un aire acondicionado. Eso tenía que pasar a ser un expendedor de aire real, el aire de la calle, entrar el aire fresco y que se ventilase como debía de hacerse. Lo que tuvimos que hacer es calcular el aforo de cada espacio. El espacio que más gente ha permitido es la Multimedia 4, que antes nos permitía 46 alumnos y hemos pasado a 20. Hemos tenido que dividir básicamente al 50%. Sí, y luego al dividir a las personas en los distintos espacios, pues habéis puesto interconexión entre monitores y tal para poder dar las clases virtuales. Efectivamente, ese ha sido ya el colofón técnico. Es decir, vale, una vez estamos en un espacio nivel burbuja, con los aforos limitados a lo máximo que nos permite porque ha sido posible, vamos a interconectar las aulas, porque claro, tener un grupo como el que tienes tú dividido en 3 aulas no es sencillo para un docente. Tienes que estar variando, tienes que estar dando la clase ahora en la Multimedia 4, repitiendo tal. Eso al final hace que la docencia, todo lo que hemos ganado, lo perdamos. Pues técnicamente lo hemos conseguido con el Google Meet. La docencia en tecnología de la comunicación, en las prácticas, se ha desarrollado fundamentalmente entre los espacios del LabCom y los alrededores de la Facultad de Humanidades. Esta situación pues, ha llevado a que haya tenido que extremarse las precauciones y las medidas, como se ve en el vídeo,
para separar a los alumnos entre distintos espacios y que no se produjesen concentraciones. Asimismo, en los trabajos que se llevaban de forma externa, digamos, al aire libre, los equipos tenían, digamos, unos roles bien asignados para organizarse el trabajo sin tener que estar tocando, digamos, los mismos materiales y haciendo cosas que pudiesen producir contagios, ¿no? Entonces, entre las medidas del LabCom, la organización de los equipos para definir bien sus roles en cuanto al manejo del equipo técnico y sobre todo la colaboración de los alumnos, pues de alguna forma se ha podido lograr una normalidad, cierta normalidad a la hora de desarrollar las prácticas de tecnología de la comunicación. Y por eso, bueno, pues también creo que hay que agradecer tanto a los técnicos del LabCom como a los propios alumnos el esfuerzo que han hecho. Bueno, nada, muchas gracias, Emilio, Marcos y Juan, por vuestra intervención. Y bueno, pues a continuación, una vez hemos visto los vídeos, lo que vamos a dar lugar es a esta pequeñita mesa redonda. No tenemos, os agradecería muy bien, Miguel, Bea y Emilio, que os pongáis el vídeo y el audio. Muy bien, gracias. Marcos, gracias por estar aquí. Bea. No me deja. ¿No te deja, Emilio? Ahora se lo decimos a Víctor. Ahora sí, muy bien. Sí. Que es el jefe, Víctor es el jefe y tiene el control de los mandos. Bueno, nada, gracias a todos por vuestra intervención. Vamos a dar lugar a la mesa redonda. Vamos, bueno, yo he estado recogiendo mientras se proyectaban los vídeos, he estado recogiendo algunos comentarios que se han ido produciendo en el chat. Y bueno, los asistentes han destacado los retos a los que os habéis afrontado, que ya Miguel ha contestado al asistente que nos ha hecho el comentario. Es verdad, se han afrontado grandes retos por parte de todas las comunicaciones, de todos los asistentes, que seguro que muchos compartimos todas vuestras inquietudes y vuestras experiencias. También algunos de los asistentes se han identificado con vuestras emociones, ¿no? Con estoy desesperado, no sé qué voy a hacer, bueno, que tengo un problema, porque ahora haremos algunas preguntitas, ¿no? Al respecto de vuestras experiencias. Luego también ha habido otra profesora que nos ha comentado, que a mí me ha parecido muy buena idea, la posibilidad de que pidamos a los vicerjardín de los sentidos en impartir clase. Creo que lo mismo nos produce una cierta motivación dar clases al aire libre y no tener que darlas en un aula, ¿no? Y bueno, también se ha hecho el comentario del hándicap de cómo tener que dar clases, como ha dicho Miguel, si ya es complicado dar clases en otro idioma, imaginaros dar clase en un idioma que no es el tuyo y con mascarilla. Pues ya evidentemente ya poco más nos pueden pedir, ¿no? Creo que todos nos hemos adaptado a la situación en la que nos ha tocado vivir, ¿no? Bueno, yo quería hacer unas reflexiones sobre, tanto por la parte, como hemos tenido la suerte de contar, aunque luego va a haber una mesa redonda única y exclusivamente con los comentarios de los alumnos, los que no dejan de ser los principales protagonistas y el interés de estas jornadas es atenderlos a ellos lo mejor posible. Bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que he observado, ¿no? de los vídeos. Con respecto a los profesores, bueno, me ha llamado mucho la atención el positivismo, el optimismo, lo que hemos aprendido todos con esta situación sobrevenida. Y ahí, bueno, vosotros habéis buscado ayuda, habéis reestructurado espacios, se ha reestructurado la propia docencia, se han hecho grupos burbuja, se han utilizado herramientas de Google, bueno, se han buscado espacios exteriores, hemos reestructurado también los grupos, bueno, metodologías. En definitiva, creo que ha sido un elenco bastante amplio de posibilidades y de soluciones para encontrarnos ante esta situación. En nuestro módulo, como se trata de
aprendizaje cooperativo en situación presencial, yo quería haceros una pregunta a los tres, ¿no? Bueno, y a Marcos, ¿no? Como alumno, ¿no? Si, en cierto modo, fijaros, hemos pasado del curso pasado, del segundo semestre pasado, a totalmente online, donde no podíamos acceder a los alumnos ni ellos podían acceder a nosotros, pero nuestro bloque tiene una característica que es que hemos podido hacer las clases presenciales, pero claro, no en unas condiciones como se hacían antiguamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿os habéis sentido unos privilegiados o hubierais preferido decir, uy, casi que hubiera preferido que mi clase hubiera sido totalmente online? Ya me había acostumbrado al semestre anterior, todo online, y no, ahora tengo que ir a clase, pero tengo que cumplir las medidas del COVID. Parece que es como que todavía tenemos más problemas, ¿no? De si hoy todo online, pues bueno, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, que eso es lo que se han barajado en las anteriores sesiones. Entonces, ¿os habéis sentido unos privilegiados o todavía se ha generado más inquietud, ¿no? Por vuestra parte. Quien queráis podéis contestar. Bueno, es que en el caso de la docencia que planteamos aquí es que es imposible hacerla online. Entonces, es que ni nos planteamos ese debate, no podemos hacer grabaciones de vídeo online. Podemos hacerla por webcam, pero no con iluminación, con sonido, cámaras. O sea, ahí se elimina la posibilidad. Y entonces, Emilio, en vuestro caso, ¿cómo lo hicisteis en el semestre pasado? En el curso pasado, cuando fue totalmente online, este tipo de asignaturas. Lo que pasa es que ahí yo no tuve docencia de laboratorio. La única docencia de laboratorio que Marcos te lo puede comentar fue en fotografía, que se tuvieron que combinar con el profesor para hacer un sistema alternativo desde casa, que si eso que lo cuente Marcos. Sí, bueno, el año pasado teníamos la asignatura de fotografía y sí que hicimos, bueno, hasta marzo, lógicamente, fue presencial totalmente, de manera que habían diferentes prácticas para ir a aprender diferentes parámetros de la cámara y nos llegamos aproximadamente hasta la mitad de las prácticas, digamos, y luego lo que se hizo fue desde casa flexibilizarlo, es decir, como hay gente que no tenía cámara propia, que tenía que prestar del laboratorio, lógicamente no la podía disponer, se flexibilizó para que pudieran hacer las fotos con el teléfono móvil. Y además teníamos que hacer un trabajo final con un proyecto de fotografía. Y bueno, esto lógicamente tenía pues, unas pautas y tenía que ser siempre pues, intentar al aire libre, bueno, o con unos temas concretos y tal. Lógicamente eso se fue todo, no se pudo realizar. Entonces lo que se hizo fue hacer fotos de la pandemia en casa. Cada uno pues sacó su imaginación e intentó reflejar el día a día que se vivía dentro de las casas. Unos lo enfocaron más a lo mejor a cómo se vestían para ir al supermercado, otros cómo pasaban el tiempo libre y al final la gente que disponía de cámara propia pues pudo usar su cámara y la que no desde el teléfono móvil. Sí que es verdad que no pudimos, por ejemplo, hacer las prácticas que teníamos que hacer en el plato de fotografía porque lógicamente no podíamos ir y esas prácticas pues se han quedado sin hacer. Y es una pena, pero es que no había tampoco otra alternativa. Miguel, Bea, ¿queréis comentar algo? Respecto a lo que has comentado, yo iba a decir un poco lo que ha dicho Emilio, que depende de la asignatura. Va a depender mucho de la asignatura, del tipo de asignatura que ella. Yo además lo veo, ¿no? Cuando he visto el vídeo digo, esto no se puede hacer virtualmente, no se puede llevar a una situación online, ¿no? Sin embargo, la que yo experimenté, yo te diría, yo no sé si sería mejor o peor, pero seguramente al principio de curso yo hubiese optado más por la virtualidad total que por la presencialidad. Privilegio, a ver, yo también estoy con el compañero del panel anterior. Si me dan la opción de qué tipo de clases quiero, las quiero presenciales, ¿no? Porque quiero ese contacto humano y creo que es conveniente, al menos en las asignaturas que yo imparto. Pero claro, cuando te ves en una situación que no es ni blanco ni negro y tampoco es la híbrida, con lo cual sí que es presencial, pero fíjate que en mi experiencia trataba de incorporar cosas de la online y tampoco funcionaba, con lo cual era una cosa, no sé, bastante particular. Ahora bien, yo creo que se puede hacer todo. Igual que en el segundo semestre del año anterior nos tuvimos que adaptar todos de 0 a 100, ¿vale? Y tuvimos que cambiar de los que teníamos docencia en el segundo semestre a una situación absolutamente desconocida. Ahora hemos hecho lo mismo, ¿no? Y bueno, funcionar funciona, mejor o peor en ciertas circunstancias, pero al final funciona. Bueno, y ya tenemos muy poquito tiempo, unos minutos, solo comentar, bueno,
si de todas las soluciones que habéis planteado, ¿cuál creéis que, si creéis que es una combinación, ¿no?, adaptada a diferencias de grado, de máster? Es decir, que claro, como habéis dicho, las situaciones son totalmente particulares. No es lo mismo dar una asignatura muy práctica que una asignatura más teórica o donde no es necesaria la utilización, como por ejemplo pasa en comunicación, con esa utilización de herramientas que además desinfectabais, que las ubicabais en grupos para que no hubiera trasiego de instrumentos, ¿no?, entre distintos alumnos, ¿no? Bueno, la otra parte importante es la parte de los alumnos, que hemos tenido la suerte de contar con ellos. Ahora va a venir, voy a dar paso ya al siguiente bloque, que es el de la perspectiva del trabajo cooperativo en tiempos de pandemia, pero por parte del alumnado. Creo que todos, hasta ahora, hasta este momento, hemos destacado o habéis destacado el gran papel que ha jugado el alumnado, el gran papel y la gran implicación, la gran capacidad de adaptación. De hecho, Marcos habla en su intervención que él no ha conocido otra cosa, ¿no? Casi, él nació ya en tiempos de pandemia, ¿no?, en la universidad, no ha conocido lo que es dar una clase totalmente normal, ¿no?, que esperemos que sí que pueda acabarla. Bueno, pues nada, creo que es importante destacar ese papel, daros las gracias, dar las gracias a los alumnos. Esperamos esta última sección y finalizaremos las jornadas. Pues por mi parte, muchas gracias a todos y doy paso a la profesora Ilu Vallet, que nos va a coordinar el siguiente bloque sobre trabajo cooperativo en tiempos de pandemia. Gracias.